Buenas tardes, jóvenes. Hoy les traigo lo que es la varianza. La varianza es otra medida de dispersión, es la más precisa y la más utilizada. Para poder calcular nuestra varianza, tenemos dos formas de hacerlo. Cuando tenemos una tabulación discreta y cuando tenemos una clasificación de datos. Dentro de la varianza tenemos la varianza poblacional y la varianza muestral. Poblacional nos hace referencia al conjunto de toda una población y la varianza muestral es a una pequeña parte de la población. Por eso aquí tenemos la diferencia. Cuando hablamos poblacional se divide entre el total de los datos con los que estamos trabajando, y cuando hablamos de la varianza muestral, a este total de los datos con los que se trabaja se les resta menos 1. Por eso aquí tenemos menos 1. De la misma manera tenemos la fórmula para una tabulación de datos, una clasificación de datos, tanto la varianza poblacional como la varianza muestral. Vamos a ir a los ejemplos para poder calcular nuestra varianza cuando nuestros datos están en una tabulación discreta. Tenemos aquí los datos, nuestras variables, las edades. Seguimos con los ejemplos que hemos venido practicando anteriormente para que veamos un ejemplo completo, ¿no? Aquí tenemos nuestros datos, nuestra variable, tenemos nuestra frecuencia. Veamos primeramente nuestra fórmula que nos pide qué dato tenemos para poder reemplazar. Tenemos, este es el signo de sumatoria, y démonos cuenta de aquí que la varianza poblacional está representada por el sigma al cuadrado y la varianza muestral está representada por una S minúscula al cuadrado. Ahora veamos qué datos necesitamos para poder encontrar nuestra varianza. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es la sumatoria de nuestra variable menos mu todo elevado al cuadrado dividido entre n. Aquí tal vez hay algo nuevo, que estamos mirando lo que es mu. Mu también puede estar representada o es igual a lo que es la media aritmética. Si calculamos mu, es igual que estemos calculando lo que es nuestra media aritmética. ¿Ya? Entonces aquí en la varianza muestral ya no está representada por el signo de mu, sino por lo que es la media aritmética. Pero para poder calcularlo, nuestra varianza, necesitamos conocer mu o nuestra media aritmética. Para ello nosotros tenemos nuestra fórmula. Aquí nos dice mu es igual a la media aritmética, que es igual a la sumatoria del producto de la variable por la frecuencia. Entonces aquí abrimos una columna para que nuestros datos estén más ordenados, siempre trabajemos de esa manera, y colocamos la misma fórmula que tenemos aquí en nuestra fórmula para encontrar mu o para encontrar nuestra media aritmética, el producto de nuestra frecuencia por nuestra variable. Entonces vamos a ir multiplicando, ¿no? Nuestra variable por nuestra frecuencia, 2 por 10, 20, 3 por 16, 48, y así vamos a ir multiplicando cada uno de ellos. Pero en nuestra fórmula nos dice sumatoria, quiere decir que tenemos que sumar cada uno de nuestros datos, y lo cual, sumando 20 más 48 más 52 más 55 es igual a 175. Entonces, en vez de toda esta fórmula, vamos a reemplazar por los valores, ¿no? Entonces, sería 175 dividido entre n es 50, porque son 50 los datos con los que estamos trabajando. Entonces dividimos entre 50, hacemos la división, 175 dividido entre 50 es 3.5. Entonces nuestra media aritmética o mu es 3.5, ¿no? Ahora tenemos todos nuestros datos para poder reemplazar en nuestra fórmula. Aquí también tenemos una sumatoria de una resta de nuestra variable menos mu. Ya conocemos cuánto es mu porque ya lo hemos calculado aquí, que es 3.5. Y eso lo elevamos al cuadrado. Aquí también, para no colocar tantos números, entonces vamos a abrir una columna en nuestra tabla que escribimos. Fíjense, toda esta fórmula de aquí la estamos colocando en nuestra tabla para poder hacer nuestros cálculos respectivos. No, aquí ahora vamos a ver qué nos dice, ¿no?
primeramente, nuestra variable, vamos a empezar con nuestro primer dato de nuestra variable. Nuestra variable sería 2 menos, nos dice aquí, menos mu, que es 3.5. Entonces vamos a ir haciendo nuestras respectivas operaciones de como nos indica. Aquí le voy a hacer una pequeña demostración. Cuando decimos nuestra variable menos mu, todo elevado al cuadrado, entonces vamos a reemplazar, vamos a trabajar primeramente con este valor de 2, entonces escribimos 2 menos mu, que es 3.5, todo elevado al cuadrado. Entonces hacemos la resta primeramente, sería 2 menos 3.5, esto es igual a menos 1.5, lo elevamos al cuadrado, y todo número negativo, todo signo negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo. Entonces aquí el signo va a ser positivo. Si elevamos 1.5 nos dice al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado, nos da 2.25. Por eso es que tenemos este valor de 2.25, que es lo mismo que tenemos ahí. Entonces de esa misma manera vamos a ir calculando para los otros valores, ¿no? En este caso vamos a ver el otro, que sería la variable, que sería 3 menos mu, que es 3.5. Ese resultado lo elevamos al cuadrado y nos va a dar 0.25, y de la misma manera vamos haciendo para los demás. Ya, sumando todo nos da 5. ¿Por qué? Porque aquí nos pide que lo sumemos todo, ¿no? Aquí nos pide en la fórmula para encontrar la varianza poblacional, nos pide que lo sumemos todo. Entonces por eso es que sumamos todo y nos da 5, y reemplazamos aquí 5 dividido entre n, que n es 50, dividido entre 50, y hacemos la división. 5 dividido entre 50 es 0.1, ¿no? Entonces eso sería nuestra varianza poblacional. En nuestra varianza muestral hacemos lo mismo, fijémonos aquí, lo mismo, hacemos el mismo desarrollo hasta aquí, pero en vez de dividir entre 50, dividimos entre 49, porque al 50 le restamos menos 1, porque aquí en la fórmula nos está diciendo, ¿no? Entonces restamos menos 1 al 50, por eso es que vamos a dividir entre 49. Al anterior ejemplo, en la poblacional, hemos dividido 5 entre 50, ahora aquí va a ser 5 dividido entre 49, porque se está restando 1. Y eso es igual a 0.10. Entonces ahí hemos calculado tanto la varianza poblacional y la varianza muestral. La única diferencia es que en una se divide entre el total y el otro se divide entre menos 1, ¿no? El total menos 1. Ahora vamos con lo que es la clasificación de datos, cuando tenemos una clasificación de datos con intervalos. Ya nos referimos cuando están con intervalos o un rango, ¿no? Entonces aquí también nuestra fórmula nos pide que conozcamos también mu, o conozcamos lo que es la media aritmética. Primeramente encontramos la media aritmética. Aquí para encontrar la media aritmética nos dice que multipliquemos lo que es la marca de clase por nuestra frecuencia. Cuando nosotros tenemos un intervalo, tanto el límite superior y el límite inferior, pues tenemos necesariamente que calcular primeramente lo que es la marca de clase. Y ya sabemos que la marca de clase se obtiene sumando el límite inferior con el límite superior dividido entre 2, y ahí obtenemos lo que es nuestra marca de clase. Entonces sería en la primera 55 más 59 dividido entre 2, 57. Y así de cada uno de ellos lo hacemos, ¿no? Entonces de esa manera obtenemos lo que es nuestra marca de clase. Y nuestra frecuencia, esa siempre nos lo dan como dato en el ejercicio. Ahora sí, nos dice nuestra fórmula para encontrar la media aritmética o mu, que debemos multiplicar la marca de clase por nuestra frecuencia. Entonces colocamos aquí la misma fórmula que tenemos en nuestra media aritmética o mu. Entonces empezamos a multiplicar 57 por 3, 171, 61 por 7, 427, 65 por 8, 520, y así vamos a ir multiplicando cada uno de ellos. Pero nuestra fórmula nos pide aquí sumatoria, quiere decir que tenemos que sumar cada uno de los datos de este producto de la marca de clase por nuestra frecuencia. Entonces sumando cada uno de estos datos, 171 más 427, sumamos cada uno de ellos, nos da 1536.
Entonces, ahora, como ya hemos hecho la sumatoria, lo único que hacemos es reemplazar. Reemplazar de esta fórmula, vamos a reemplazar sus valores, ¿no? Entonces, la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia es igual a 1536. Entonces, colocamos 1536 dividido entre el total de los datos con los que estamos trabajando. En este caso, el total de los datos con los que se trabaja son 24. Por eso colocamos el 24. Ahora, dividiendo 1536 dividido entre 24 es 64. Por lo tanto, mu o la media aritmética es 64. Tenemos los datos entonces para poder buscar o poder encontrar lo que es nuestra varianza poblacional y nuestra varianza muestral. Aquí en nuestra fórmula nos dice que ya tenemos que tener nuestra frecuencia. Muy bien, tenemos nuestra frecuencia. Tenemos nuestra marca de clase, muy bien, tenemos nuestra marca de clase, tenemos mu, muy bien, hemos encontrado mu, tenemos todos los datos. Aquí para no colocar una chorizada de números, entonces por eso es que siempre trabajamos nosotros con nuestra tablita haciendo las operaciones que nos indican para tenerlo de una manera más ordenada, ¿no? Bien, entonces toda esta fórmula de aquí, si ustedes ven, esta fórmula de aquí, nosotros la colocamos en esta columna, en nuestra tablita para poder calcularlo en esa manera, de esa manera, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí nos dice nuestra marca de clase, muy bien, nuestra marca de clase sería 27 menos mu 64, ese resultado elevamos al cuadrado y finalmente multiplicamos por nuestra frecuencia que sería 3. Aquí se lo voy a desarrollar para que veamos nosotros de que sí es una manera más práctica si lo trabajamos directo para ahorrar más tiempo, pero yo se lo voy a hacer el primer cálculo para que ustedes vean de dónde es que sacamos cada uno de nuestros valores. Aquí tenemos, aquí vamos a abrir un pequeño espacio, colocamos nuestra fórmula, nuestra marca de clase menos mu, todo elevado al cuadrado. Entonces aquí sería para el primer valor de todo esto, nuestra primera frecuencia es 3, muy bien. Nuestra marca de clase 57, colocamos el 57, menos mu que hemos encontrado que es 64. Primeramente resolvemos la operación que nos indica dentro del paréntesis. Vamos a hacer una diferencia, una resta de 57 menos 64. Eso es igual a menos 7. Todo elevado al cuadrado porque todavía seguimos manteniendo esa potencia. Y aquí nos dice 3 menos 7 al cuadrado es 49. Aquí estamos multiplicando. Entonces decimos 49 por 3, esto es igual a 147. Es por eso que nos sale ese valor de aquí, que es igual a 147, ¿no? Multiplicando. Y de esa manera vamos a ir haciendo el cálculo de cada uno de ellos. Una vez que lo hemos resuelto, hemos hecho la multiplicación, la resta, vamos a ir a sumar, ¿no? Sumamos cada uno de nuestros términos que hemos encontrado, 147 más 63 más 8, y así lo vamos sumando cada uno de ellos y nos da 424. Tenemos todo lo que nos pide en nuestra fórmula de nuestra varianza. Entonces aquí decimos, todo esto de aquí que nosotros tenemos está aquí. Nos dice que lo sumemos, por eso lo hemos sumado y lo único que hacemos ahora es reemplazar 424 dividido entre n, que n es 24 con el total de los datos que estamos trabajando. Entonces dividimos entre 24, 424 dividido entre 24 es 17.67. Eso es la varianza poblacional. Pero cuando nos referimos ahora a la varianza muestral, a ese 24 lo único que hacemos es restarle menos 1. Entonces en vez de dividir entre 24 vamos a dividir entre 23. Entonces sería 424 dividido entre 23, porque le estamos restando 1 al 24. Entonces sería dividido entre 23, que nos da la varianza muestral 18.43. Eso sería con relación a lo que es nuestra varianza tanto poblacional y muestral cuando tenemos una tabulación discreta o tenemos también una clasificación de datos.